Grupos de Investigación de Enfermería, la Ciencia del Cuidado, trae para ti un webinar más. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este webinar de los grupos de investigación en enfermería con el tema de validez de inspección visual comparada con la citología cervical con el doctor Roberto Joel Tirado Reyes. Comenzamos con una pequeña introducción del tema, comentando que el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres de todo el mundo, con una incidencia aproximada de 660,000 casos. 355,000 muertes en 2022. Por lo que el IMSS ha implementado una estrategia a través del PrevenIMSS, que entre otras cosas atiende a la salud reproductiva, incluyendo la detección oportuna del cáncer cervicouterino, a través del tamizaje con la citología cervical a partir de los 25 años cada 3 años, después de detecciones anuales con resultado normal, con una cobertura de tamizaje de primera vez en mujeres del 10%. La utilidad de lo que es la inspección visual directa con ácido acético consiste en la aplicación del ácido acético al 5%. Tiene una especificidad y una interpretación de resultados a partir de la observación de lesiones acetoblancas
o de zonas de capturas de lugos respectivamente que pueden ser tratadas inmediatamente. Con esta introducción cedemos la palabra al doctor Tirado para profundizar un poquito más del tema. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias ante todo por la invitación. Voy a iniciar a compartir aquí la pantalla para dar inicio y ustedes me comentan si ahí se puede ya visualizar la presentación. Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Bien, pues vamos a dar inicio. Ya se comentó el tema. Este trabajo de investigación fue realizado en Load de Sinaloa y el tema fue la validez de la inspección visual con ácido acético comparado con la citología cervical. Y bueno, como ya se comentó hace unos minutos, el cáncer cervicouterino es considerado por Globocan como el cuarto tipo de cáncer más común en mujeres. Y de hecho, cuando se le ha estudiado en países de bajos y medianos recursos, se ha encontrado que durante 2020 murieron más de 340,000 mujeres por esta causa. Además de que más del 95% de los casos están relacionados con el virus del papiloma humano. Y si esto fuera poco, también se ha asociado el 5% de los casos al virus de la inmunodeficiencia humana o el VIH, el cual se ha observado, de acuerdo a la literatura científica, favorece la carcinogénesis motivada por el virus del papiloma humano. Y bueno, precisamente hablando del virus del papiloma humano, es considerado este último como una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en hombres y mujeres, con la probabilidad de que todas las personas, al llegar a cierta edad reproductiva, pues en algún momento en su vida van a contraer el virus. Y aunque si bien es cierto que el 90% de los casos se resuelven espontáneamente, pues las variaciones en su comportamiento del virus dependen en gran medida del sistema inmunológico de la persona portadora. Ahora bien, los datos en América Latina muestran que la incidencia del cáncer cervicouterino varía de más del 11% a más del 21%. Y la prevalencia en este caso del VIH al cual se le ha asociado oscila de 0,2 a 1,4, mientras que específicamente en el caso de las mujeres que tienen VPH con VIH, se estima que la prevalencia se eleva hasta un 51%. Y en el caso de las mujeres con VIH, sean estas tratadas o no con antirretrovirales, presentan proporciones similares, ¿sí?, a tasas con virus del papiloma de alto grado, ¿sí?, similares o más altas al 50%. De hecho, las lesiones precancerosas en mujeres con VIH fluctúan entre el 4 y 6%, afectando más, de acuerdo a la estadística en América Latina de la OMS, a las mujeres menores de 25 años y a las de 35 a 44 años, que se encuentran en la etapa reproductiva, comentábamos hace unos minutos. Y en el caso del cáncer invasor en mujeres con VIH, se ha observado que es 3 veces más común que en la población general. Además, el 89% de las mujeres tarda entre 1 y 3 años en realizarse una prueba citocervical, lo cual pues muestra que es necesario establecer estrategias, dado que las estadísticas que ya presentamos tienen un impacto importante en la salud de la mujer. Algo está sucediendo que en promedio en América Latina las mujeres tardan de 1 a 3 años en hacerse un estudio. Y el 52% que se realiza ese estudio que ya comentábamos, pues tarda entre 1 y 6 meses en ocasiones en recibir el estudio el 17%, ¿sí? Entonces, eso muestra también que es importante dar seguimiento a los casos, ¿sí? En el contexto mexicano, se ha observado que la prevalencia acumulada del cáncer cervicouterino, de acuerdo a los datos de Globocan, en los últimos 5 años se estableció en un 38%, ¿sí?, y una mortalidad de 4,8 casos por 100,000 mujeres, de acuerdo a la OMS. Específicamente, en el caso de los datos reportados en el IMSS,
el cáncer cervicouterino durante el 2020 fue considerada la segunda causa de muerte en mujeres, con una incidencia de más de 12 casos por 100,000 mujeres y una mortalidad de más de 5 casos, casi 6 casos por 100,000 mujeres, lo cual representó más de 9,000 casos nuevos y más de 4,300 muertes durante el 2020. De hecho, se comenta también, de acuerdo a la estadística del instituto, que durante este año se detectaron más de 1,500 casos y se reportaron más de 1,000 defunciones, siendo tristemente el estado de Chiapas el más afectado, con una mortalidad arriba de 11 o casi 12 casos por 100,000 mujeres, que es considerada la más alta a nivel nacional. Entonces, en vista pues de toda la relevancia que tiene el cáncer cervicouterino, algo que se ha observado que es una estrategia que es de bajo costo y que al mismo tiempo se ha observado que permite detectar tempranamente las lesiones malignas, es la inspección visual con ácido acético. Esta técnica permite develar las lesiones intraepiteliales de alto grado en un tiempo aproximado de 3 a 5 minutos y las lesiones NIC 1 a 3 y el cáncer invasor también. Entonces, de ahí la utilidad que tiene esta prueba, ¿sí? Y bueno, el sustento teórico nos dice que, por ejemplo, los estudios revisados, tanto en Asia Menor, en Medio Oriente, ¿sí? Revelan y sugieren que la inspección visual con ácido acético es un método complementario en el tamizaje de lesiones precancerosas y el cáncer invasor. Y que en esos estudios que se han realizado en Pakistán, Bangladesh, la India, Irán, Kenia, Vietnam, Irak, pues han presentado una buena sensibilidad y una especificidad adecuada la inspección visual con ácido acético. Y los estudios en América Latina, realizados en Colombia, en Paraguay, en Perú y en México, también destacan la utilidad de la inspección visual con ácido acético en la identificación de lesiones cervicales con una alta sensibilidad, pero una baja especificidad, en contraste con los estudios ya comentados en Asia Menor, en Asia y en el Medio Oriente. Específicamente en el contexto donde se llevó a cabo este estudio en Sinaloa, no existe evidencia científica sobre la eficacia de la inspección visual con ácido acético, ¿sí? Comparada con la citología cervical. Por esto es que se consideró un área de oportunidad, ¿sí? Sin embargo, a experiencia de los investigadores, en Sinaloa existe un número importante de mujeres con alteraciones cervicales, lo cual es considerado también como un área de oportunidad en la mejora, tanto en la toma del estudio, en la interpretación y en la entrega de resultados. Es por esto que para priorizar el estudio de los casos sospechosos, se planteó investigar la validez de la prueba de inspección visual con ácido acético comparado con la citología cervical para la detección de lesiones precancerosas, respondiendo a la pregunta de cuál es la validez de la inspección visual con ácido acético comparada con la citología cervical. Y luego entonces pues se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional, transversal y analítico. La población de estudio estuvo conformada por más de 9,000 mujeres de 18 a 64 años, adscritas a una unidad de medicina familiar en Culiacán, Sinaloa. Para esto se utilizó un muestreo no probabilístico censal que incluyó a 638 participantes que acudieron a la toma del Papa Nicolau durante 10 meses. Y bueno, aunque no se trató de un muestreo probabilístico, de haberse tratado de de un muestreo probabilístico, para este número de observaciones se hubiese estado trabajando con un 99% de confiabilidad, 1% de precisión y una potencia de 90%. Es importante señalar también que solo se consideraron en el estudio los reportes citológicos con espécimen satisfactorio. Estas 638 participantes se agruparon en dos grupos, las de 18 a 40 años y las de 41 a 64 años. Y para recopilar los datos contextuales, sociales de las participantes, se diseñó una ficha de recolección de datos basada en la hoja de pesquisa institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este instrumento incluyó variables como la edad,
tiempo promedio de entrega de resultados citológicos, la última citología, el antecedente del tratamiento hormonal, el método de planificación familiar, el antecedente de diagnóstico de VIH y el resultado de la inspección visual con ácido acético se registró como positivo o negativo en la hoja que ya se comentó. Y pues esto se determinó tras la aplicación del ácido acético por parte del personal de enfermería tras la toma del Papa Nicolau. ¿Sí? El estudio, como ya se comentó, recopiló observaciones de la enfermera durante el estudio citológico que incluyeron los signos de los genitales externos, vagina y cuello uterino, y resultados citológicos como infecciones, lesiones y anomalías epiteliales. De hecho, para la recolección de los datos, se estableció una estrategia de 3 fases. En la primera fase se diseñó y ejecutó un programa de capacitación sobre la inspección visual con ácido acético y la interpretación de resultados para los enfermeros de la unidad, cubriendo temas como el panorama epidemiológico del cáncer cervicouterino, la anatomía vaginal, cervical y la fisiología del ácido acético y la técnica de aplicación. Ahí podemos ver algunas imágenes este, recabadas de esa capacitación. Y pues mediante la estrategia pedagógica del aprendizaje situado se presentaron casos clínicos narrativos apoyados con imágenes con el objetivo de que el personal de enfermería identificara los cambios acetoblancos a nivel cervical que se consideraran como positivos y negativos para la prueba de inspección visual con ácido acético. Esta capacitación se instrumentó en 5 sesiones con una duración de 60 minutos por día. Y bueno, aquí vemos al personal de enfermería y vemos algunas imágenes. En la parte izquierda vemos algunas imágenes donde la inspección visual con ácido acético es positiva y genera una capa acetoblanca que se conoce como una aglutinación de las proteínas, ¿sí? Y que da esta característica peculiar. Y bueno, esto es cuando la prueba es positiva y entonces cuando la prueba es negativa, pues observamos estas imágenes que estoy tratando de señalar con el cursor que están a la parte derecha. En la fase 2, en esta fase ya se invitó a las usuarias que acudían a la consulta de enfermería a realizarse la toma del Papa Nicolau a participar en el estudio. De primera instancia se les invitó a participar y una vez que aceptaron se les entregó el consentimiento informado. Además, en esta etapa de la entrevista se indagó acerca de aspectos, por ejemplo, de alergia al ácido acético, ¿sí? Para no complicar el estudio. Y bueno, todos estos datos se requisitaron en la hoja de pesquisa institucional y se le instruyó a en este caso, a la usuaria sobre el procedimiento. Y ya en la fase 3, bueno, ya con la paciente en posición ginecológica, se procedió a la toma convencional de la citología cervical, tomando la prueba del endocervix y el exocervix. Y finalmente, cuando ya se terminó esta parte de la técnica, aplicábamos el ácido acético en el cuello, esperábamos de 1 y hasta 3 minutos para hacer la valoración. Cuando la prueba se encontró positiva, se marcaba en la hoja de pesquisa con el signo de más, y cuando la prueba era negativa, bueno, se identificaba con un signo de menos en la ficha de recolección de datos. Los datos del estudio es importante señalar que se analizaron de forma cuantitativa usando el software SPSS, la versión 25 para iOS. Se aplicó estadística descriptiva y estadística inferencial. En el caso de la estadística descriptiva, esta permitió conocer las características de las participantes mediante frecuencias absolutas, porcentajes, medidas de tendencia central y de dispersión. En el caso de la estadística inferencial, se utilizó para evaluar la relación entre las variables principales del estudio, ¿no? Y bueno, se emplearon algunas pruebas estadísticas, como por ejemplo el coeficiente de capa de Cohen para medir la concordancia y la prueba de Chi cuadrado o Chi cuadrado. Además, se calcularon la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos y negativos de la inspección visual con ácido acético. Aquí en este punto quiero señalar que en el caso de la sensibilidad, para ahondar un poquito más sobre este tema, ¿sí?
La sensibilidad tiene que ver con la capacidad de la prueba de detectar a una persona, o en este caso a la usuaria que tenía alguna lesión, como positiva, y la especificidad, la capacidad de la prueba de detectar a aquellas personas que están sanas y que no poseen la enfermedad. Y los valores predictivos hablan de la probabilidad de salir positivo y negativo en el test, ¿sí? Pero además se calculó el likelihood ratio usando el nomograma de Fagan para considerar el impacto de la prevalencia de las lesiones precoces en la sensibilidad de la inspección visual con ácido acético. El estudio pues se apegó a lo dispuesto en la Ley General de Salud en materia de investigación en México y se contó con el consentimiento informado de las participantes, además con un dictamen de aprobación por parte del Comité Local de Investigación de Salud y Ética número 2506, Culiacán, y pues ahora sí a lo principal, a los resultados que se obtuvo tras llevar a cabo este estudio. Bueno, los datos principales revelan lo siguiente. La última citología de las mujeres refirieron el 30% tener de 3 o más años sin haber realizado la prueba, seguido de aquellas que refirieron que tenían de 1 año o menos, y finalmente aquellas que tenían 2 años sin realizarse la prueba. En el caso del tratamiento hormonal, solamente casi el 6.9% sí tenían tratamiento hormonal, el resto no refirieron no tenerlo al momento de la entrevista. El método de planificación familiar más empleado por las usuarias, pues fue lo que fue la OTB, seguido de los parches, pero sobresale el hecho de que más del 43% no tenían adoptado un método de planificación familiar. Los signos presentes durante el estudio que se encontraron fue el flujo, seguido de ningún dato relevante, y en proporciones muy pequeñas el prurito y el sangrado. En los hallazgos durante la revisión, casi el 80% pues no tuvo ningún hallazgo importante, pero sí más del 16% presentó úlcera, el 1% pólipos y en proporciones muy bajas verrugas, quistes de Nabot y ectoprión y candidiasis. En las condiciones del cuello durante la toma del estudio se encontró que más del 80% tenían un cuello aparentemente sano, seguido del cuello anormal sin tumoración, y en proporciones muy pequeñas cuello anormal con tumoración, y en una 0.2% no se observó el cuello, ¿no? También es relevante señalar que no se encontraron, no se documentaron datos de pacientes con VIH, ¿sí? La inspección visual con ácido acético salió positiva solamente en el 2.7% de los casos. La edad promedio de las participantes fue de 41 años. El promedio de días transcurridos desde la toma hasta la entrega de resultados fue de 34 días. Otro dato interesante que señalar es que solamente el 7.5% de los casos presentó dato de infección. En el diagnóstico citológico, solamente el 1.9 presentó diagnóstico citológico para lesión, ¿sí? En los hallazgos adicionales, en la mayoría de los casos, en más del 91%, se encontraron bacterias seguido de inflamación, que esto es un dato que comúnmente aparece en los reportes, ¿sí? Y finalmente ninguno, ¿verdad? Y en proporciones muy pequeñas, hongos y tricomonas. En los cambios reactivos prevaleció el reporte de inflamación, ¿sí? Ya decíamos, atrofia y ninguno. En las anomalías epiteliales presentes, solamente el 1.9% presentó anomalías. En lo que son las anomalías en las células escamosas, más del 97% de los casos se reportaron sin alteración, pero sí hubo casos, por ejemplo, de ascus de bajo y alto grado y la displasia leve por BPH en 1.3%.
En las lesiones de bajo grado, el 2% salieron con reporte. En las lesiones de alto grado, solamente el 0.3%. Y en las lesiones de bajo grado por BPH, solamente se encontró el 1.3% de casos del total de analizados. Ahora bien, cuando se compararon los reportes citológicos de lesión e infección vaginal en mujeres menores de 40 y mayores de 40, encontramos que el reporte de lesión por grupo etario no presentó diferencias significativas, pero sí en el caso del reporte de infección, las mujeres menores de 40 años presentaron proporciones más altas de infecciones en comparación con las mujeres mayores de 40 años. Y cuando se calculó la concordancia de la prueba de inspección visual con ácido acético con la citología cervical, se encontró que existe un grado de acuerdo arriba del 60%, ¿sí? Y esto pues fue significante también. Es importante señalar también además que cuando se calculó la sensibilidad de la inspección visual con ácido acético, esta se ubicó en un 75%, y ya decíamos que es la capacidad de la prueba de detectar a los enfermos cuando están enfermos, y en el caso de la especificidad se ubicó en un 98%, que decíamos que es la capacidad de la prueba de detectar a los sanos cuando están sanos, ¿verdad? Y el valor predictivo en 47%, y lo que es el valor predictivo negativo en el 99%. Ahora bien, algo que es importante también agregar es el hecho de que la sensibilidad de toda prueba diagnóstica puede verse afectada de acuerdo a la prevalencia de la condición o de la enfermedad, ¿sí? Esto es pues que a mayor casos, pues mayor datos de pruebas positivas van a presentarse en los estudios. Algo así pues como cuando estábamos en el caso del COVID y se aplicaba la prueba del COVID y entonces la mayoría de los casos salían positivos, pero esto era porque había una alta prevalencia e incidencia de la enfermedad. Bueno, entonces para remediar esta situación lo que hicimos fue calcular el likelihood ratio, que es la probabilidad posterior a la prueba de salir positivo o la probabilidad posterior a la prueba de salir negativo. Y entonces, pues, considerando una prevalencia del 38% reportada por Globocan en México, encontramos un valor o la probabilidad de salir positivo posterior al test en mujeres que tenían datos sugestivos de lesiones fue del 97%, ¿sí? En el caso de las lesiones fue del 73%, en las lesiones de bajo grado del 65%, en las lesiones de alto grado del 44%. Y bueno, con estos datos entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? ¿Qué podemos asumir con esto que encontramos? Bueno, ya decíamos que en el caso de este estudio, el 30% de las participantes no se había realizado un estudio citológico en más de 3 años, mientras que más del 40% lo hizo en los últimos 2 años. Y el tiempo promedio de recibir los resultados fue de 34 días. Estos datos coinciden parcialmente con los informes de la OMS y la OPS, quien señala pues que en América Latina existe un promedio de entrega de resultados mayor a los 30 días, ¿sí? Pero además concuerda con un estudio realizado en México, en Matamoros, donde se reportó que más del 83% de las mujeres se realizaban estudios citológicos en los últimos 3 años, ¿sí? En este estudio también se observó que más del 43% de las usuarias no tenían adoptado un método de planificación familiar, y los métodos que utilizaban en menores proporciones fue el parche y el DIU y la OTB. Estos datos coinciden parcialmente con estudios realizados en Paraguay y también en Bangladesh, donde se reportan proporciones similares, pero difieren estudios realizados en México, donde se reporta que solo el 9.7% al 10% usaban métodos hormonales y el DIU. Otro dato interesante en este estudio fue que más del 53% de las usuarias presentaba flujo vaginal, úlceras y pólipos, ¿sí? Estos resultados contrastan con los estudios reportados en la India, donde
más del 60% de los participantes en los estudios realizados en India reportaron flujo, picor, sangrado y úlceras. Y asimismo en Irak, por ejemplo, más del 50% presentaban sangrados, flujo y picor al momento del estudio. Cabe señalar también que, si bien lo comentábamos al inicio, los reportes de Globocan en América Latina muestran una alta prevalencia de lo que es el VIH y su asociación con las lesiones precancerosas y el cáncer, en arriba del 51%. En este estudio comentábamos que no se encontraron datos de mujeres con VIH, ¿no? Lo cual contrasta pues con los reportes de Globocan. También en ese estudio, por ejemplo, más del 97% de las mujeres no fueron reactivas a la prueba de la inspección visual con ácido acético y solamente más del 2% resultaron positivas. Estos datos concuerdan con los estudios realizados en Asia y en Asia Menor y en el Medio Oriente y en América Latina, donde se observan resultados similares a los encontrados en este estudio, ¿no? Pero estos resultados también coinciden parcialmente con otros estudios realizados en Irak y en la India, aunque difieren en la prevalencia de las lesiones observadas. También es destacable el hecho de que en este estudio más del 1% de las usuarias tenía displasia leve y datos de ASCUS de alto y bajo grado, y cuando se clasificaron por gravedad, el 2% presentaba lesiones de bajo grado y 0.3% lesiones de alto grado, ¿sí? Por virus del papiloma humano. Estos resultados coinciden parcialmente con los estudios realizados en la India, donde las lesiones de bajo grado varían entre el 5 y el 20%, y las lesiones de alto grado entre el 1 y el 18%, ¿sí? Pero además los hallazgos difieren de los estudios realizados, por ejemplo, en Kenia y Latinoamérica, donde las proporciones de displasia y las lesiones son diferentes a las reportadas en este estudio, ¿no? Cuando se asociaron en este estudio, por ejemplo, las lesiones cervicovaginales en mujeres menores y mayores de 40 años, se encontraron diferencias significativas, lo que contrasta también con los informes de la OMS y la OPS en Latinoamérica, que indican mayor prevalencia en menores de 40 años. También difieren con un estudio realizado en Camerún, donde las mujeres mayores de 40 años presentaban proporciones más altas de lesiones, y esto era estadísticamente significativo, ¿verdad? Sin embargo, pues se halló una asociación significativa entre las infecciones y el grupo etario, lo que contrasta con un estudio realizado en Irán que no mostró tal asociación según la edad, ¿verdad? Y bueno, finalmente, al responder la pregunta de investigación, se encontró una concordancia arriba del 61% entre la inspección visual con ácido acético y el reporte citológico, lo cual fue estadísticamente significativo. La inspección visual con ácido acético mostró una sensibilidad del 75% y una especificidad arriba del 98%, un valor predictivo positivo del 47% y un valor predictivo negativo del 98%. Y usando el nomograma de Fagan, pues se calculó la probabilidad de resultados positivos y negativos ajustados por las preferencias reportadas por Globocan y los estudios encontrados en México. Y bueno, estos resultados concuerdan, ya decíamos, con los reportes de estudios realizados en Asia Menor, en Asia y en India, y algunos en Latinoamérica. Sin embargo, es importante señalar que los estudios revisados en México son estudios que tenían más de 10 años, lo cual sugiere pues la necesidad de seguir estudiando a esta población y aumentando la línea de investigación. Y bueno, otros datos a manera de conclusión. Los datos del estudio indican que el cáncer cervicouterino impacta significativamente en la calidad de vida de las mujeres, por lo que su detección temprana es prioritaria, y la validez de la inspección visual con ácido acético frente a la citología convencional sugiere que pueden complementar la detección de los casos sospechosos por el personal de enfermería. Sin embargo, ya lo comentábamos, estudios en Perú y en México muestran baja sensibilidad y un valor predictivo positivo bajo para la inspección visual con ácido acético, destacando también la escasez de estudios recientes en México, por lo que se recomienda continuar investigando esta línea. Además, es importante destacar que no se identificaron casos de cáncer o VIH,
y el tiempo de entrega de resultados excedió a los 30 días. Lo anterior probablemente esté explicado porque este estudio se instrumentó en parte durante la pandemia de COVID. Y bueno, finalmente ya, ¿qué aporte tiene esto a la práctica, el llevar este tipo de estudios? ¿Sí? Bueno, los resultados del presente estudio pueden instrumentarse por las enfermeras de familia en las unidades de medicina familiar como una estrategia de bajo costo y prueba de cribado en conjunto con la citología convencional a fin de priorizar el estudio de los casos sospechosos para descarte o confirmación. Aún así, es importante señalar que el gol estándar sigue siendo la citología cervical. Y bueno, con estos datos presento aquí concluyo y presento algunas referencias que dieron sustento teórico a este trabajo de investigación y doy paso a la sección de las preguntas y en lo que formulan sus preguntas, quiero invitarles también a que se suscriban a mi canal de YouTube, donde tenemos algunos tutoriales, guías para estudiantes de pregrado y de posgrado. Y además les comento que este trabajo de investigación se publicará en breve en la revista del Instituto Mexicano del Seguro Social, la revista médica, en lo que es el mes de septiembre. Entonces, si ustedes quieren leer un poco más, documentarse más de lo que platicamos, pueden descargar ahí el artículo y dar una leída y compartirlo, ¿verdad? Y bueno, si el tiempo nos permite, atendemos en este momento las preguntas. Voy a dejar de compartir para escuchar sus comentarios, sugerencias, dudas. Y le cedemos la palabra, por favor, a Carlos Lépez con su pregunta. Buenos días a todos y todas. Un gusto, saludos desde Argentina, desde la Universidad de Buenos Aires. Me complace compartir con ustedes. Felicitaciones a los organizadores de esta actividad que la sostienen desde hace mucho tiempo y al doctor Roberto Joel Reyes Tirados, que realmente ha desarrollado una presentación con mucha precisión, claridad y con un enfoque metodológico integral que realmente es destacable toda la descripción y la forma en que ha referido a cada una de las formas en que se ha procesado y se ha contemplado hasta las consideraciones éticas que para cualquier estudio de investigación con sujetos es de interés referirlos en estos espacios científicos, académicos y de cooperación. En este sentido, me llama la atención en el marco de la salud pública y sobre todo desde los perfiles epidemiológicos que han contemplado el estudio del cáncer cérvico-uterino siendo un fenómeno de alto impacto y de interés en términos de salud pública. Y haciendo la comparación o la analogía con el contexto del territorio argentino y lo que es el boletín oficial del Ministerio de Salud de Nación, quiero declarar que nosotros contamos con un boletín oficial que entre las pesquisas de los aspectos de las 5 enfermedades que destaca entre las enfermedades más prevalentes en nuestro territorio y las de mortalidad, no describe con detenimiento el aspecto del cáncer cervicuterino, sí está mencionado en la categoría de enfermedades oncológicas sin discriminar el tipo de enfermedad o evento de salud que transite las personas dentro del territorio. Entonces, empezar a focalizar en estudios de investigación que centren su mirada en fenómenos que tienen mucha incidencia en los procesos sanitarios, me parece relevante. Por eso felicito aquí a ustedes desde Argentina en el desarrollo que tienen en México y la pregunta tiene que ver entonces si en el marco del boletín oficial y del reporte epidemiológico de México están descritas las variables de este tipo de eventos específicos dentro del reporte discriminado o segmentado de eventos oncológicos
que revisten la naturaleza de una revisión pormenorizada como lo han hecho en este estudio. Muchísimas gracias y bueno, que sigan muy bien. Muchas gracias, maestro Carlos Lépez. Ahora voy a llamar o voy a hablar acerca de algunas preguntas que hace el público. Dice, ahora entiendo por qué los resultados de citología reportan procesos inflamatorios. Le manda saludos la maestra Gabriela Costa Kelly. Dice, solo me queda pensando si quienes presentaron inflamación encontraron lesiones y bacterias. Ok, Sería una pregunta. perfecto. Sí, dentro de los reportes, principalmente la inflamación es un reporte que siempre está presente en la mayoría de los reportes de citología, y esto en ocasiones también es por la manipulación de las células y en ocasiones también por la sequedad de la mujer en la etapa de la menstruación. Entonces, en la mayoría de los casos hay reportes de inflamación. Sin embargo, sí sería interesante. Nosotros no hicimos esa asociación, pero sí sería conveniente en futuros estudios, por ejemplo, analizar la presencia de inflamación y a lo mejor medir el riesgo de desarrollar alguna lesión cuando hay presencia de inflamación, porque también decíamos que algunas bacterias pueden llegar a generar inflamación, ¿sí? A nivel del cuello, y eso salir en el reporte. Ahora, también es importante precisar que la citología cervical no es un estudio diagnóstico para infecciones, ¿sí? Nosotros tenemos un área de oportunidad muy grande en las instituciones en México, y es el hecho que es el tiempo en el que se procesa la muestra. Ya veíamos nosotros ahí que incluso las estadísticas de la OMS muestran que existe un periodo de 30 días en lo que se entrega el resultado, y entonces eh, en ese tiempo las muestras se cultivan de bacterias y en ocasiones creemos que la mujer tiene alguna infección, pero no es así, sino que la muestra se cultivó. Y entonces pues decíamos que pues el reporte no es para diagnosticar infección. Estoy hablando en el ámbito institucional porque en el ámbito privado pues no sucede, ¿verdad? La mujer a los 3 días, 4 ya tiene su reporte citológico, pero si estamos inmersos nosotros en este sistema, sí sería conveniente atender esta parte porque la norma que vigila lo que es el cáncer cervicuterino en México muestra que toda mujer que se realiza un estudio de Papa Nicolau no debe tener más de 30 días sin que reciba un reporte, y no debe de pasar más de 15 días o 10 días, de acuerdo a la actualización de la norma, sin que esa muestra se procese. Entonces tenemos muchas áreas de oportunidad que trabajar, decíamos al inicio de la presentación, desde la toma, la interpretación y la entrega de resultados, ¿verdad? En nuestras instituciones. Y es importante pues seguir analizando todos esos aspectos, ¿verdad? Pero sí, lo que yo quiero destacar mucho es que es un área de oportunidad para enfermería también, para el empoderamiento de los enfermeros de familia en la toma de esta prueba y la participación en el tamizaje del cáncer cervicouterino aplicando el ácido acético, ¿no? Doctor, otra pregunta que nos hace el público. Muchas felicidades, doctor. Un estudio que sin duda es de gran trascendencia. Le mando un afectuoso saludo. ¿En cuánto tiempo se obtienen los resultados con esta técnica? La técnica de inspección visual con ácido acético, de acuerdo a la literatura, van desde 1 a 5 minutos. Nosotros lo que hacemos es tomar la prueba convencional de citología, tomamos exocervix, endocervix, y posterior a que tomamos esto, entonces lo que hacemos es con un hisopo embebido de ácido acético, se aplica al cuello y entonces observamos y esperamos de un minuto. Alguna literatura marca 1 minuto, que al minuto se pueden observar o revelar lesiones acetoblancas en el cuello, pero hasta 5 minutos podemos esperar para la visualización.
Ahora, aquí es importante también precisar que la pericia del enfermero a la hora de interpretar la prueba es importante, porque si no se tiene la pericia suficiente, la capacitación suficiente, puede haber un falso positivo, un falso negativo, y por eso nosotros decidíamos medir la sensibilidad y la especificidad de la prueba, pero además la probabilidad de salir positivo tras la aplicación de la prueba o del test. Excelente información. En una toma donde la muestra de laminilla se extravió o se rompió, dice los manuales y las normas que antes de las 4 semanas se toma una nueva muestra. ¿Se debe de dejar al siguiente periodo menstrual o se puede tomar antes de ese periodo? Bueno, ahí la recomendación de la norma es de que esta mujer tiene que ser informada en la primera semana, ¿sí? De que se tiene que volver a hacer otra toma, ¿verdad? Y el procedimiento que nosotros hacemos en lo que es el seguimiento de la enfermera especialista en medicina de familia en el IMSS es que toda mujer que la muestra, por ejemplo, fue insatisfactoria o se extravió o no hay congruencia de los datos con la pesquisa o se quebró la laminilla, en esos casos es contactar lo antes posible y citar a la usuaria para que regrese a tomarse la prueba. Claro, habrá que considerar ciertos aspectos, como ya se comentó usted, pues lo comentaba que, por ejemplo, si la paciente está menstruando, pues no es correcto tomar la prueba. Si esa paciente está sometida a un tratamiento, este, mm, con antibióticos, óvulos, pues no podemos tomar la prueba, ¿verdad? Tenemos que esperar a que termine el tratamiento y luego proceder a la toma de la prueba, pero también son criterios que vamos a ir manejando de acuerdo a la norma, de acuerdo a los manuales de organización que tienen las instituciones, pero ese es el manejo que damos en el IMSS, ¿verdad? Como parte de la capacitación, al personal que tomará la prueba, ¿tiene alguna información en relación a las características de cuello uterino? Si me puede repetir la pregunta porque dice como que Ajá, no es alcancé a que escuchar. también estoy leyéndola y menciona acerca de que si como parte de la capacitación del personal que tomará la prueba, ¿tiene alguna información acerca de las características de cuello uterino? Supongo yo que quiere decir que si se capacita de manera previa al personal acerca de las características que tiene que tener el cuello uterino. Sí, de hecho, mire, voy a regresarme a la presentación y aquí voy a compartirles nuevamente bueno, unas imágenes de la capacitación que recibió el personal. Esa capacitación que recibió el personal consistió en una serie de temas relacionados al cáncer, la anatomía, la fisiología y sobre todo la fisiología del ácido acético. Decíamos pues que el ácido acético cuando está en contacto con el cuello cervical genera una reacción acetoblanca y entonces la literatura le llama la coagulación de las proteínas, pero realmente no es que no sé si el término coagulación esté bien empleado, pero así lo señala la literatura para referirse a la aglutinación, ¿sí? A la condensación de las proteínas y entonces pues esa condensación genera una reacción acetoblanca o una costra pues como blanca, como la que vemos nosotros aquí en las imágenes y entonces esa reacción acetoblanca lo interpretamos nosotros como positivo para lesión, una probable lesión. Sin embargo, acordémonos que es una prueba diagnóstica, pues. Entonces, puede haber algún dato que tal vez el personal, si no está bien capacitado, no interprete bien la prueba. Aquí es importante, decíamos, la pericia, el entrenamiento del personal para poder identificar ese tipo de lesiones. En esas imágenes que les presento yo, sí se ve bien marcada la reacción acetoblanca alrededor del cuello. Vemos parte del endocervix en esta imagen de abajo, ¿sí? Y el exocervix, cómo se pinta. Pero fíjense que cuando hay, por ejemplo, presencia del virus del papiloma humano, en cuanto nosotros colocamos el ácido acético,
rápido se genera esa reacción acetoblanca. Incluso en ocasiones algunos compañeros reportaban en el contacto del cuello con el ácido se formaba la placa acetoblanca, e incluso algunos casos también de mujeres que empleábamos la técnica, lo que son los genitales externos y que tenían presencia de verrugas, generaba la misma reacción acetoblanca. Entonces, ahí es importante el entrenamiento del personal para que identifique los casos. Y bueno, la capacitación consistió en esos temas y casos. ¿Sí? Decíamos que mediante el aprendizaje situado presentamos nosotros casos clínicos donde el personal lo observaba y imágenes y trataba de dar una interpretación si la prueba era positiva o negativa. Y aquí están las imágenes, algunos cuellos, ¿sí? Este, por ejemplo, que está en el superior derecho, es una mujer que ya está cerca de su menstruación, por eso se ve esta figura de lo que es el exocervix y parte del endocervix, un cuello normal. Y entonces esos casos eran los que nosotros presentábamos al personal, pero sí requiere capacitación y entrenamiento, pues, para poder llevar a cabo la prueba. Y algo que nosotros estamos tratando de proponer con este estudio es que se institucionalice la aplicación del ácido acético en las unidades de medicina familiar con el propósito de tamizar esos casos, ¿sí? Para acelerar la confirmación o el descarte de los casos. ¿Por qué? Porque ya observábamos que el tiempo promedio de entrega de resultados en ocasiones puede ser hasta 30 días, y es un tiempo que perdido, una oportunidad perdida para iniciar un tratamiento o seguimiento de una mujer con sospecha de una lesión precancerosa, ¿verdad? Y ahí juega un papel importante el personal de enfermería en este seguimiento de los casos. Otra participación es que mencionan que una persona tiene poco tiempo de enfermera especialista y que si usted pudiera a bien recomendar algún tipo de biografía con respecto a este tema de la visualización. Sí, claro que sí. Podemos, si gustan, a través de usted o de la maestra Claudine, ahí posterior a la videoconferencia, compartir alguna literatura. Pero si ustedes entran a Google y entran al Google académico, pueden buscar así como inspección visual con ácido acético, la técnica, la sensibilidad, la especificidad. Y por supuesto, les comentaba que en unos días ya se publica este artículo en la revista médica del IMSS. Se supone que en teoría el 1 de septiembre ya debe estar publicado, así es que si quieren más literatura, pues les vamos a invitar para que descarguen el artículo, le den una leída. Ahí están las referencias que nosotros comentábamos de los estudios realizados en Bangladesh, la India, Pakistán, en México, en Paraguay, en Colombia. Ahí ustedes pueden descargar el archivo y darle clic al enlace y entonces leer esos artículos que nosotros citamos en este trabajo de investigación, y que decíamos que les vamos a invitar para que entren a la revista médica del IMSS a partir del 1 de septiembre, descarguen el artículo y esto genere métricas de visualización para el artículo. Otra pregunta que nos hace el público es que si existe cambio de resultado en la citología si se toman dos muestras en la misma semana por pérdida de laminilla, y en qué tiempo debo dejar para realizar una segunda toma. Bueno, aquí en realidad, miren, algo que es importante señalar es de que tanto la citología cervical como la prueba de inspección visual con ácido acético son pruebas que se realizan mediante la observación, la visualización, y que requieren entrenamiento. Y, por ejemplo, no sé en sus unidades, pero, por ejemplo, comúnmente cuando el citotecnólogo es nuevo y luego empiezas a identificar que te diagnostica lo mismo en las hojas de pesquisa, o muestra insuficiente, o muestra insuficiente. Entonces, la recomendación cuando una mujer sale con sospecha, por ejemplo, con ascus, que sería una prueba no concluyente, pues es volver a tomar la prueba lo antes posible, porque ahí es importante confirmar o descartar si realmente trae una lesión y canalizar a esa mujer
a ginecología. Entonces, el papel que juega el personal de enfermería ahí es clave porque vamos a tomar la muestra, identificar los casos, darle seguimiento y por supuesto que si una mujer tiene sospecha, pues lo antes posible se tiene que volver a tomar la prueba. En los casos que no existen sospecha y que a lo mejor se extravió, se quebró la laminilla, pues también es necesario por aspectos éticos, bioéticos, que si una persona fue y se hizo un estudio, pues contactarla y volverla a citar si las condiciones de la persona son favorables para volver a realizar la prueba lo antes posible, ¿verdad? Última pregunta, doctor. ¿Cuál es el costo-beneficio de utilizar la inspección visual en lugar de la citología cervical en programas de cribado de cáncer cervical? Sobre todo, no solamente incluyendo el costo financiero, sino también de accesibilidad y recursos. Pues son muchos los beneficios. Uno de ellos es que nosotros, número uno, empodera a la profesión de enfermería en la participación de este proceso de los tamizajes. Y número dos, que se acelera, en este caso, el proceso de la detección de casos sospechosos para confirmación o descarte de los casos. Y decíamos, pues, que, por ejemplo, vuelvo a lo mismo otra vez y quizás suena muy repetitivo, pero 30 días que tardan en promedio las mujeres en recibir un resultado puede ser la diferencia en iniciar un tratamiento para una lesión. Y entonces, pues, ¿cuál es el beneficio? Pues que se diagnostica a tiempo y en menos tiempo la presencia de alguna lesión, ¿sí? Se confirma o se descarta. Y entonces el ácido acético es una prueba de bajo costo, que no tiene un costo alto y que puede ser instrumentado por los enfermeros, ¿sí? Y que además es un estudio que normalmente se realiza en las colposcopías por los ginecólogos y que si nosotros lo podemos hacer y podemos participar en la detección oportuna de los casos de lesiones, pues es importante que lo hagamos y que participemos en esta parte. Decíamos, por la cuestión del empoderamiento profesional, pero además para el beneficio que tiene el usuario, que en un menor tiempo oportuno recibe un diagnóstico confirmatorio de descarte. Bueno, solo para concluir con esta excelente participación, agradecemos a todos y a todas las que se encuentran conectados, al doctor Tirado por su participación e invitando a escuchar este y otros webinars en la página de YouTube y en las páginas de Facebook de las Ciencias del Cuidado, e invitando a suscribirse a aquellos que les haga falta, recordando que este tema es prioritario. La promoción del primer nivel de atención con la detección oportuna de cáncer cervicouterino a través de la citología cervical y apoyando también a nuevas investigaciones para la calidad de la atención en estos pacientes. Concluimos con esta frase: la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro y la confianza es el mayor amigo. Lao Tzu. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales a través de las cuentas de los grupos de investigación de enfermería. Hasta la próxima. Muchas gracias, bonito día. Maestro, le mando un Gracias. abrazo, doctor Tirado. Soy la jefa Laura. Hola, ¿qué Gusto tal, de Laura? verlo. Excelente tema. Que esté muy bien, Que esté seguimos muy bien. pendientes. Luego nos damos Gracias. otra vuelta por allá a Puebla. Saludos. Sí, gracias, maestro. Hasta Saludos a todos. pronto. Saludos desde Mérida. Saludos. Hola. Gusto saludarles por este medio. A ver cuándo Igualmente, maestro, un abrazo. Estamos Un abrazo. pendientes, claro que sí. Saludos a todos. Que nos Saludos. invite a Mérida, Angélica, maestro Tirado. Claro que sí, ¿verdad? Sí, que nos prometió invitarnos. Estamos Ah, esperando, Angélica.